buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Hace 30 años, la Unión Soviética se derrumbó víctima de un Estado monstruoso e ineficiente, de una burocracia paralizante y de los deseos de independencia de las 15 repúblicas que la integraban. Se habló entonces del fin de la Guerra Fría y hasta del fin del comunismo. En este video vamos a recorrer la historia de cómo la Unión Soviética se derrumbó. Cuando la bandera roja, con una hoz y un martillo bordados en amarillo, símbolo mundial del comunismo, fue arriada del mástil del Kremlin y en su lugar se izó la bandera tricolor de la Federación Rusa, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir, al menos en lo formal. Sucedió hace 30 años, el 25 de diciembre de 1991, y fue la culminación de un largo proceso de deterioro social y económico, del deseo de las 15 repúblicas que integraban la URSS de independizarse y de un tratado internacional firmado de manera intempestiva entre la Federación Rusa, Bielorrusia y la hoy heroica Ucrania, que siempre quiso ser independiente de Moscú. El final de la URSS había empezado años antes, con el trabajo de zapa que la llamada Revolución Conservadora, liderada por el presidente americano Ronald Reagan, había iniciado en los años 80 y que contó con la alianza incondicional de la primer ministra británica Margaret Thatcher y del Papa Juan Pablo II. En 1989, en Polonia, la tierra natal del Papa, y con su visto bueno, el sindicato no comunista Solidaridad, liderado por Lech Walesa, impulsó elecciones libres y llegó al gobierno después de una intensa campaña que había llevado casi una década. Ese mismo año cayó el muro de Berlín, sostenido durante casi 3 décadas por la URSS y sin que Moscú pudiera hacer nada por impedirlo. También ese año, en Rumania, la rebelión contra el comunismo fue más violenta. El líder Nicolae Ceausescu y su mujer, un matrimonio que había gobernado con mano de hierro, fueron fusilados el día de Navidad después de un juicio de parodia y por un tribunal que tenía la condena decidida. En Checoslovaquia, la llamada Revolución de Terciopelo, liderada por Václav Havel, llegó al poder por elecciones libres. Apenas 23 años antes, en 1968, un intento de alcanzar un comunismo más racional había sido aplastado por una invasión soviética que derrocó al entonces líder checo Alexander Dubček. Estos pequeños terremotos en el interior del comunismo profundo, detrás de lo que Winston Churchill llamó una cortina de hierro, pegaron muy fuerte en la URSS, donde nacieron reclamos de transformación. A mediados de los 80, la URSS estaba embarcada entonces en una transformación que proclamaba glasnost, apertura y transparencia, y perestroika, reestructuración económica y política, dos conceptos decisivos en un sistema totalitario, partidista y dominado por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Quien llevaba adelante esas reformas era Mikhail Gorbachev, secretario general del Comité Central del Partido Comunista entre 1985 y 1991, jefe de Estado de la URSS entre 1988 y 1991 y Nobel de la Paz en 1990, un año antes del colapso soviético. Gorbachev esgrimió un argumento esencial para cimentar sus reformas. La economía soviética estaba estancada, no le faltaba razón. También había otros motivos por los cuales la URSS estaba al borde del colapso. En un mundo que cambiaba por horas, el autoritarismo y la centralización de la URSS, con resabios del zarismo al que había combatido en 1917, eran no solo anacrónicas, sino paralizantes. La burocracia, derivada del autoritarismo, había convertido en ineficiente a un Estado poderoso que debía gobernar un territorio vasto y poblado que, sin embargo, pretendía regir, y lo hacía hasta la vida privada de sus habitantes. Autoritarismo y burocracia cercaron a la economía. La URSS había perdido la hegemonía económica frente a su rival, Estados Unidos. Había crecido el sector informal y el mercado negro, aumentando la tasa de mortalidad infantil, y había caído la expectativa de vida adulta. Los soviéticos se sentían frustrados. En ese territorio pantanoso trabajó Gorbachev a partir de 1986, cuando anunció sus reformas en el Congreso número 37 del Partido Comunista Soviético. Dio enseguida una señal de los tiempos que se avecinaban cuando ordenó la liberación del físico disidente Andrei
Andrei Sájarov, deportado y aislado en la ciudad de Gorki por orden del anterior líder soviético Alexander Brezhnev. Ese mismo año, el accidente en la planta nuclear ucraniana de Chernobyl demostró las falencias del régimen, la precariedad de un sistema que proclamaba que todo en la URSS era brillante, fugaz y feliz, y reveló los huecos en la seguridad elemental del Estado. Gorbachov impulsó la iniciativa privada, permitió a personas físicas y a cooperativas ser propietarios de negocios, promovió las inversiones extranjeras en las empresas, concedió a los trabajadores el derecho de huelga, eliminó los resabios represivos de la época stalinista, dio mayores libertades a los ciudadanos que pudieran leer, fueron liberados presos políticos encerrados y sin juicios durante años, se permitió a los diarios publicar artículos críticos, fueron habilitadas elecciones legislativas de las que participaron por primera vez agrupaciones políticas ajenas al Partido Comunista. En la URSS asomaba un nuevo rostro, solo que los resultados de aquel embrión de economía de mercado tardó demasiado en crecer. Los intentos de Gorbachov podían sonar muy bien en Occidente. Después de todo, la vieja URSS se estaba modernizando, pero en la vieja URSS había enemigos de aquellas reformas y Gorbachov dormía con uno. En 1985 había nombrado a un desconocido como jefe del Partido Comunista de Moscú, Boris Yeltsin, un tipo más consustanciado con el vodka que con el materialismo dialéctico, pero ambicioso y escaso de escrúpulos. En 1987, después de la apertura de Gorbachov y de la libertad a los presos políticos, Yeltsin fue relevado de su cargo. Había adoptado cierta postura dual con respecto a los cambios de la URSS. Por un lado, criticaba a Gorbachov porque todo marchaba demasiado lento y por otro, juzgaba que el jefe iba demasiado lejos con sus transformaciones. En junio de ese año, Reagan dio un golpe maestro en beneficio de su política hacia la URSS. El 12 de junio se plantó en Berlín, frente a la puerta de Brandenburgo, y de espaldas al muro lanzó un mensaje a Gorbachov. Señor primer ministro, si busca la liberalización, venga a esta puerta, tire abajo este muro. Fue un pistoletazo de salida para que las repúblicas soviéticas empezaran a pedir, a exigir su independencia. La URSS estaba conformada por 15 repúblicas. Estas eran, por orden alfabético, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, la vasta tierra de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Junto con los primeros desafíos a Gorbachov, el periódico comunista Sovetskaya Rossiya llamó a resistir las reformas y empezaron los reclamos de independencia de las repúblicas soviéticas. Primero fueron los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia. Los reclamos coincidieron con una visita de Reagan a Moscú, con un programa de reformas políticas aprobadas e incorporadas como enmiendas a la Constitución y con la elección, por primera vez con candidatos de distintos partidos políticos, de un nuevo Congreso de los Diputados del Pueblo. Esa elección marcó una disminución del poder y la autoridad del hasta entonces poderoso Partido Comunista. Yeltsin volvió por la revancha y ganó una banca por mayoría abrumadora. En febrero de 1987, la URSS de Gorbachov retiró la totalidad de sus tropas de Afganistán, a la que había invadido en 1979, y ponía así fin a una guerra desastrosa que dejaba en ese país a un grupo armado incontrolable, los talibanes, a quienes habían ayudado Estados Unidos con armas y con la inteligencia de la CIA. En julio de ese año, Gorbachov anunció que los países miembros del Pacto de Varsovia, la OTAN soviética, podía decidir su propio destino. Fue el año en el que Walesa accedió al poder en Polonia. En septiembre, Hungría abrió sus fronteras hacia Occidente y miles de personas empezaron a viajar hacia un mundo que les era desconocido y lejano. Y en noviembre, esa política de apertura hizo que miles de berlineses del este, en manos soviéticas, viajaran a Hungría primero y luego a Berlín Oeste para visitar una tierra y a unos familiares a los que no veían desde hacía 3 décadas. En noviembre, los alemanes derribaron aquel muro de la vergüenza y cantaron Beethoven sobre sus escombros, en algunos casos acompañados por el cello inolvidable de Rostropovich. En 1990,
los países bálticos volvieron a reclamar su separación de la URSS, que resistió esas aspiraciones de independencia, muchas reprimidas a sangre y fuego por el Ejército Rojo. Gorbachov dejó su cargo de secretario general del Partido Comunista y se convirtió en el primer presidente soviético. Al año siguiente, el Partido Comunista declaró la soberanía de Rusia sobre sus tierras y eliminó algunas de las normas que regían en lo que todavía quedaba de la URSS. El Congreso reeligió a Gorbachov como secretario general del Partido Comunista y Yeltsin, cada día más poderoso, abandonó el partido con otros dirigentes. Todo esto era insospechado en la URSS de una década atrás, incluido el nuevo Tratado de la Unión propuesto por Gorbachov y aprobado por el Congreso de los Diputados del Pueblo. Pero el sentimiento independentista era imparable. Ucrania, como no podía ser de otra manera, junto a Armenia, Turkmenistán y Tayikistán exigieron ser soberanas. En marzo de 1991, cuando ya la URSS se acercaba a su disolución, acaso sin saberlo, el famoso Tratado de la Unión fue llevado a referéndum en toda la URSS, pero boicoteado por los países bálticos, Armenia, Georgia y Moldavia. El resto de las repúblicas soviéticas votó por seguir en la renovada URSS. 8 de las 9 repúblicas aprobaron con condiciones el nuevo tratado votado en referéndum. Ucrania se opuso. El acuerdo iba a hacer de la URSS una federación de repúblicas independientes, menos centralizada, pero con un presidente en común y con iguales decisiones en política exterior y militar. En junio de 1991, la Federación Rusa eligió por primera vez a su presidente, Boris Yeltsin, que se presentó como candidato independiente y ganó con el 58% de los votos. En el Kremlin, los dos rivales compartían pasillos y oficinas cercanas. Yeltsin como presidente de la Federación Rusa, Gorbachov como presidente de la URSS. En julio, en ocasión de la visita del presidente americano George Bush, Gorbachov firmó en Moscú un tratado con Estados Unidos para reducir las armas nucleares estratégicas. Fue entonces que el agua del vaso se desbordó. El 19 de agosto, mientras Gorbachov estaba de vacaciones en su dacha Crimea, en Ucrania, el ala dura del Partido Comunista, el Comité Estatal de Emergencia y un grupo de militares intentaron derrocar a Gorbachov para evitar la descomposición del país. Los tanques golpistas rodearon el Parlamento. Yeltsin se puso al frente de los moscovitas, que formaron un escudo humano frente a las tropas. El grueso del ejército rechazó el golpe. Gorbachov, por cuya vida se temió, regresó a Moscú y el golpe fracasó, pero Yeltsin era ya casi un héroe nacional y el poder estaba en sus manos. Si algo faltaba para apurar los cambios, el Tribunal Supremo proscribió las actividades del Partido Comunista de la URSS. En septiembre, el Consejo de Estado reconoció la independencia de los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania. Y el 1 de diciembre, el 90% de los ucranianos votó por su independencia. Yeltsin dio entonces un paso decisivo. Se reunió con los líderes de Ucrania, Leonid Kravchuk, y de Bielorrusia, Stanislav Shushkevich, para firmar un tratado internacional que marcaba el nacimiento de una comunidad de estados independientes, compuesta por 10 de las 15 repúblicas soviéticas. Implicaba también el colapso y desaparición de la URSS, porque ponía fin al tratado que la había creado y al establecimiento de estados en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Gorbachov se enteró por teléfono, se lo dijo el bielorruso Shushkevich. En lo formal, la URSS había dejado de existir. 15 días después, el 25 de diciembre, Gorbachov presentó su renuncia al cargo de presidente de lo que ya no era. La bandera roja de la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin. La bandera tricolor de Rusia se izó en su lugar y Yeltsin fue el hombre más poderoso del antiguo imperio que, durante 74 años, había regido los destinos del este europeo. Espero que el video haya sido útil para conocer más sobre este momento tan importante de la historia moderna. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte al canal, que ayuda a que este siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.